Escuchar a Dios, esperar en Dios es una parte muy esencial e importante de la vida, y Él está más que dispuesto a darnos dirección. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, cuando hacemos planes sin Dios. ¿Se ha preguntado por qué sus planes no prosperan? Se esforzó, pensó haberlo considerado todo, lo planeó todo, pero por algo no se dio. ¿Por qué no se dio? Le daré una razón por la cual no se dio. Una razón por la cual no se da para la mayoría, y es porque excluimos a Dios. Planeamos conforme a nuestros conocimientos, entendimiento y recursos y los logros que queremos, a dónde queremos ir, y excluimos a Dios de nuestros planes. Piénselo. ¡Qué insensatez! Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, tiene todo poder. Y pensemos en que Dios está dispuesto a darnos guía y dirección, a mostrarnos cuándo, dónde y cómo. Dios tiene todo para darnos lo necesario para andar en el centro de su voluntad. Excluir a Dios de nuestros planes es necedad. Siendo que Dios nos ama, nos cuida, nos sustenta, nos afianza, nos protege y lo excluimos. Pero justo eso mismo hace mucha gente, excluyen a Dios de sus vidas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Vayamos a un pasaje bíblico que quizás no ha leído más de una vez. Y al leerlo tal vez pensó, no hay nada para mí. Hay mucho allí para usted, así que le invito a acompañarme a Génesis capítulo 11. Y este es un pasaje que la mayoría lo ve, lo lee rápido y sigue. Dice la Biblia, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel o Babilonia, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, si vamos al capítulo 9, y el diluvio ya había empezado y terminado, Dios le dice algo a su pueblo, ya que eso había pasado. Les dijo que debían esparcirse y
llenar toda la tierra. Ese fue el mandamiento de Dios, que llenaran la tierra. De hecho, ese fue el mandato de Dios desde el principio. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese fue el mandato de Dios. Así que ya había pasado el diluvio, y Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y todas las personas en el capítulo 11 son descendientes de los 3 hijos de Noé. Él vivió 350 años después del diluvio, así que tuvo muchos descendientes en 350 años. Así que aquí toman una decisión que no era de Dios Todopoderoso, porque Él les había dicho: quiero que llenen la tierra, que se esparzan y cubran la tierra. Y ahora, 350 años más tarde, llegaron a la conclusión: no queremos hacer eso. Lo que queremos hacer es juntarnos todos y construir un templo aquí, o una casa, o una ciudad, quizás los 3, para que podamos seguir juntos con una sola lengua, aunque Dios les había dicho muy claro que se esparcieran hasta los confines de la tierra. Pero decidieron no hacerlo. Así que Dios dice: tendré que romper con eso. Así que todo este capítulo en realidad se trata de la decisión del pueblo de Dios de hacer algo distinto a lo que Dios les había ordenado y hacer sus propios planes. Permítame preguntarle: ¿dónde entran los planes en su vida? ¿Planifica a diario sus actividades? ¿Hace planes en su vida considerando a Dios Todopoderoso? Decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Si Él es nuestro Salvador y Señor, todos nuestros planes deben tomar en consideración qué piensa Él, cuál es su voluntad, cuál es su decisión, cuál es su plan para mi vida. Porque no podemos idear un plan que iguale al suyo, ya que Dios sabe nuestras debilidades, flaquezas, sabe qué es lo mejor para que tengamos o no, sabe las complicaciones, pero proseguimos con nuestros propios planes, nos metemos en problemas y nos preguntamos por qué no funcionan. Si Dios está en nuestros planes, funcionarán, porque Él es el planificador y tiene todo poder para hacer que se den a la perfección. Pero la mayoría de la gente no planifica con Dios en mente. Entonces le pregunto, ¿hace planes para su vida sin considerar en lo absoluto a Dios? ¿Hace planes, por ejemplo, de comprar casa? ¿Le pregunta a Dios? ¿Va a comprar un automóvil? ¿Le consulta a Dios? ¿Se va a casar? ¿Le habla a Dios de eso? Podemos seguir con la lista de todo lo que la gente hace a menudo sin consultar con Dios. Si no buscamos la dirección de Dios en nuestros planes, perdemos. Tomamos decisiones erradas o apresuradas, o sea, a veces lo que planeamos es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Así que casi cualquier cosa que hagamos en la vida le interesa a Dios y cómo planificamos. A Dios le interesa todo lo que nos interesa a nosotros. Él tiene un plan. Ahora, muchas decisiones no son de vida o muerte, sino son nuestras elecciones. Y nos acostumbramos a tomar decisiones al hacer ciertas cosas, pues antes de acostumbrarnos hay que preguntarle a Dios cuál es tu voluntad en esto, cuál es tu propósito en esto. En el mundo de los negocios, la gente dice, bueno, así es, no, pero Dios tiene una voluntad en cada aspecto de nuestra vida. Y ellos dijeron, haremos esto. Pensemos por un momento en las consecuencias de excluir a Dios en nuestros planes. Número 1, no contamos con la promesa divina de provisión y protección. Excluimos a Dios, no tenemos derecho a apropiarnos de su provisión y su protección. ¿Y cuántas veces me han dicho, bueno, mire, oré a medias por eso, lo que significa es lo decidí y le dije a Dios lo que pensaba que era lo correcto? No. Y una de las consecuencias es que no podemos acoger la presencia de Dios, su poder y provisión sin pedírselo. Cuando no le pedimos que nos dé su plan, lo cual es una consecuencia seria. Una segunda es esta.
Sinceramente, no contamos con la bendición de Dios sin antes haberle preguntado si deberíamos hacer nuestros planes. Y muchas personas oran y le dicen a Dios lo que harán y piden su bendición. Pues es la voluntad de Dios, es su propósito y plan para mi vida. Si no le pido su guía y dirección, no tengo derecho a pedirle que lo bendiga. Y la gente toma decisiones equivocadas que a veces le salen muy costosas en lo emocional, en lo marital, económico, académico, en el ámbito que sea. Así que la Torre de Babel es un buen ejemplo de hacer planes sin Dios. Dijeron, esto es lo que haremos y cómo lo haremos. Completamente contrario a lo que Dios dijo. Pienso en cuántos padres hoy están endeudados profundamente porque su hijo o hija dijo, quiero ir a tal universidad, sé lo que costará, pero les reembolsaré. Y sus padres deben miles de dólares porque ese es el costo y miles de dólares por semestre para que sus hijos vayan a tal universidad en particular sin preguntar, Señor, ¿es tu voluntad o camino? Y los padres necesitan sabiduría al decir, quiero que vayas a la universidad y que tengas una buena educación y que seas lo mejor en la vida, pero nos está pidiendo que nos endeudemos y no creo que sea esa la voluntad de Dios. Piensa en ir a otra universidad o busca una beca o donde puedas trabajar para pagar tus estudios. Y muchos padres hoy están pagando deudas universitarias que no deberían. A Dios le interesa cada decisión que tomemos. Pensemos en esto. Nosotros somos hijos santos del Dios vivo. Lo somos. Somos morada del Espíritu Santo. Somos tesoro de Dios, quien nos salvó y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Le pertenecemos. Dios se ha comprometido a guiarnos, dirigirnos y a sustentarnos en lo que sea. No siempre nos hará felices, pero nos sustentará. Y hay que preguntarle, ¿cuál es tu próximo paso? Al planear sin Dios pasa algo. La ausencia de Dios limita lo que podemos hacer. Lo que hagamos en la vida, si no le pedimos dirección y guía a Dios, limitamos lo que podemos hacer. Tomamos decisiones que quizás no sean ni buenas ni malas, pero podrían ser mejores y mucho más provechosas si le hubiéramos preguntado, Señor, ¿qué quieres que haga? Tomar decisiones es parte vital de nuestra vida y lo hacemos a diario. Y algunos días las decisiones que alguien toma en una hora le afectarán el resto de su vida. La presencia del Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas. Está allí para darnos guía y dirección. Ver que tengamos su provisión para hacer la voluntad de Dios, no lo que inventemos hacer. Así que la ausencia de Dios limita las posibilidades de lo que hagamos. Es una muestra de orgullo. Mire, usted dirá, pues yo no soy una persona orgullosa. Se levanta en la mañana, sale, hace lo suyo todo el día, llega a casa y en la noche dice, gracias, Padre. Bueno, le preguntó para empezar, mire, cuando hacemos planes sin Dios, expresamos orgullo personal. No necesito a Dios hoy. Este es un día común y corriente. Llueve como en cualquier otro día. Así que no necesito decirle a Dios. Claro que sí. Hay que pedirle a Dios a diario que nos dé dirección para nuestras vidas y nos enseñe a tomar decisiones que, aunque parezcan insignificantes, no lo son. Somos hijos de Dios. Él tiene un plan y una voluntad para nuestras vidas. Las decisiones no son insignificantes. Es desconsideración y falta de oración. Nos apresuramos. Mire, quizás alguien diga, bueno, ¿a Dios no le interesa todo? Bien, dígame algo que no le interese. Pues no le interesa que me ponga zapatos marrones o negros. Bueno, quizás no, porque Dios ya sabe que solo tiene 2 pares y eso es indiferente. Así que ese no es el asunto. Pero a Dios le interesa, mire, le interesa que luzca de la mejor manera. Que sea lo mejor, que luzca, sea y haga lo mejor posible, porque lo representa a Él. No significa que se vaya a comparar con nadie más, pero sí querrá hacer, ser y lucir lo mejor posible porque representa al Hijo de Dios.
Entonces, en todo aspecto de nuestra vida es importante. Al ignorarlo, pagamos el precio. Por ejemplo, si no buscamos su guía y dirección, optaremos por algo inferior. O sea, quizás elijamos mucho menos de lo que Dios tendría para nosotros, porque desde nuestra perspectiva no podemos darnos el lujo de esto o aquello, y a veces Dios ya ha resuelto algo a favor nuestro sin que lo sepamos. Y Dios espera que confiemos en Él. Y Dios está esperando que confiemos en Él y busquemos su guía antes de que Él abra la puerta. Entonces, a veces pensamos, bueno, Señor, lo he intentado. Si Dios no nos da luz verde, mira, he vivido bastante para saber que si desobedecemos a Dios, pagaremos las consecuencias. Y a veces hay que esperar. Y podría darle algunos otros ejemplos. Y uno fue al chocar mi auto. Esperé por cierto tiempo. Bueno, una señora me había chocado por detrás. Al día siguiente mis hijos querían saber lo que haría en cuanto al auto, porque cada uno tenía el suyo y mi esposa el suyo, y se preguntaban cuál de los carros tendría que tomar. Ese era un problema para ellos. Entonces, esperé varios meses y uno de los diáconos me prestó uno de sus automóviles. Un día manejaba por una calle con un señor que quería que fuera a una reunión. Dije, muy bien. Me hizo una pregunta. ¿Cuándo va a comprarse su auto? Le dije, no lo sé, estoy esperando que Dios me lo muestre. Él me preguntó, pues, ¿cuál compraría si fuese a comprar uno? Dios sabe que esta es la verdad, ni lo pensé. Bueno, si pudiera escoger, tendría uno como este, que era el mejor. 3 días después recibí un cheque por el correo para comprar ese auto. Así que tuve muchas opciones para hacer lo que fuera salvo obedecer a Dios. Y a veces el tiempo es el peor enemigo si no lo obtenemos cuando lo queremos. Pensamos, Señor, te olvidaste. No es así, podría darle otro ejemplo. Pero solo digo que pedirle dirección a Dios es la clave de nuestra vida, de lo que tenemos, a dónde vamos, lo que hacemos, lo que logramos, lo que sea. Entonces, al desobedecer a Dios, al adelantarnos a Él, no solo nos cuesta, sino piénselo, resultará en confusión. Pasa esto. Al hacerlo, al tomar la decisión errada, hay confusión por la sencilla razón de que hay que pensar, bueno, ¿qué hice mal? ¿Será que me apresuré? ¿A quién escuché? ¿Qué me hizo hacer esto? Asimismo, habrá conflicto cuando tomamos una decisión sin pedir la dirección de Dios. Habrá conflicto en nuestro corazón. Mire, porque el Espíritu Santo nos dará una sensación de inquietud. Él nos dará una sensación de incompetencia, de incertidumbre y duda. Es natural que haya conflicto en nuestro corazón al hacer algo indebido. Y hacemos lo indebido al adelantarnos a Dios. ¿Cuál es la voluntad y el plan de Dios? También pagaremos un alto precio. Puedo pensar en ciertas cosas en mi vida, al igual que usted, que tuvieron un alto precio por no haber hecho lo correcto o no haberlo hecho en el momento propicio o de la manera indicada. Dios nos da dirección, el cuándo, el dónde y el cómo, y con quién de ser necesario. Y la Torre de Babel es un ejemplo perfecto de hacer planes sin Dios. Esto es lo que hacemos. ¿Y qué hizo Dios? Dicen las Sagradas Escrituras que Dios les mandó confusión. Eso fue lo que hizo. Dios dijo, muy bien, esto es lo que voy a hacer. Los puso en un estado de confusión. ¿Y qué pasó? Tuvieron que separarse. No significa que cada quien hablaba una lengua distinta, sino que los cientos de miles de familias que se desarrollaron se separaron diversas partes del globo. ¿Por qué? Porque Dios los forzó a hacer lo que Él quiso que hiciera desde el principio. Siempre hay confusión cuando no escuchamos a Dios. Asimismo habrá pérdida en algún momento. El no obedecer a Dios, el no seguir su liderazgo y guía tiene un precio. Puede ser emocional o físicamente. Podría ser en nuestro cuerpo físico o en el ámbito que sea. También habrá lamento.
Al no esperar en Dios y actuar en nuestro tiempo, nos lamentaremos, porque mire, Dios escoge lo mejor. Él escoge el momento propicio, el mejor camino, lo mejor de todo. Ellos no pudieron esperar, actuarían a su modo, pues Dios los dejó y hubo gran lamento. Asimismo, habrá dolor. En muchas ocasiones, al adelantarnos a Dios, habrá dolor. A veces es físico, pero el peor dolor es emocional. Si hubiera, piensa en esto, si hubiera hecho esto, si hubiera esperado, si él o ella o aquello, entonces el resultado de desobedecer a Dios, adelantarnos a Él, siempre será si hubiera. Y a veces es un desastre. Porque la gente no espera en el Señor ni busca su dirección y toman decisiones desastrosas económica, emocionalmente, en lo que sea. Escuchar a Dios es un principio básico, esencial en la vida cristiana. Escuchar a Dios y esperar en Él. Escuche bien, no sé de una lección más valiosa que aprendamos que escuchar a Dios y obedecerle, y punto. Toda esta historia de todas las lenguas y todo el caos que resultó de la Torre de Babel, muchas cosas, pero la lección básica es que no escucharon a Dios, no esperaron en Él, y Dios lo confundió todo. Y creo que muchas personas viven hoy en confusión en su vida diaria por no haber escuchado a Dios antes en sus decisiones, y hoy están confundidos o frustrados o desanimados porque no sé lo que pasó. Pues hay que preguntarle, Señor, tomé una mala decisión, me he apresurado, te pido perdón, me arrepiento de verdad, quizás las cosas nunca vuelvan a ser como quisiera, pero hoy mismo comenzaré a hacer lo que quieres a la luz de las circunstancias. Mire, nunca es muy tarde para escuchar a Dios. Quizás sea muy tarde para disfrutar todas las bendiciones que Dios tenía en mente, pero no muy tarde para escucharlo, porque un día de esto todos moriremos y estaremos frente a Dios. Es mejor, escuchen bien, morir y enfrentar a Dios habiéndolo escuchado 6 meses que morir sin haberlo escuchado en lo absoluto. Así que el tema de este capítulo, de lo que se trata es de escuchar a Dios, de hacer lo que Dios dice y no lo que dice el hombre. ¿Y qué pasó? Dios frenó el proyecto, lo paró en seco, lo clausuró. No podían hablar la lengua para hacer algo en conjunto. ¿Y qué sucedió? Dios les cambió el plan. Permítame preguntarle, ¿dónde está Dios en sus planes de hoy para su vida, a su edad, en lo que esté pasando? ¿Cuál es su plan? ¿Está pidiéndole a Dios que le dé su plan? Quizás diga, no creo, mi vida... Y sigue dudándolo. No, la pregunta no es esa. Dios tiene un plan para cada quien sin excepción. Ahora lo interesante es que a veces las personas quieren decirnos cuál es el plan y quieren decirnos cómo llevarlo a cabo. Siempre hay que escuchar a Dios antes de escuchar a alguien más. Y después de escuchar a alguien más hay que escuchar a Dios. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan en cuanto a esta compra, en cuanto a que venda esto o que vaya por aquí? Es decir, ¿debería ser amigo de fulano o no? O sea, ¿cuál es tu plan? Mire, Dios está dispuesto a contestar esa pregunta respecto a cualquier cosa que le preguntemos. Entonces simplemente le pregunto, en todos sus planes, usted, su esposo o esposa, o sus hijos o sus padres, ¿le pide a Dios dirección para su plan? ¿A dónde va? ¿Cuándo va? ¿Con quién va? Lo que sea. Todo es importante. Y pido a Dios que no lo olvidemos. Le invito a ponerse de pie para que oremos juntos. Padre, gracias porque tienes una voluntad en nuestra vida, lo dijiste. Gracias porque vives dentro de cada uno de quienes hemos aceptado a Cristo como Salvador.
Gracias por interesarte por todo lo que nos interesa. Te interesan ciertas cosas en las que ni pensamos. Nos amas incondicionalmente. Quieres lo mejor para nosotros. Nos has dado lo mejor en Cristo. Todos enfrentamos decisiones hoy y a diario. Te pido que tu Espíritu, quien mora en todos quienes somos creyentes, nos haga sensibles a tu presencia y nos ayudes a entender que cada decisión te es importante. Danos la sabiduría para tomar decisiones sabias, habiendo escuchado tu guía. Padre, te pido por alguien aquí que aún no es salvo, pero que hoy reconozca su pecaminosidad, que no tiene tu ayuda, tu socorro, tu guía en nada. Que si están dispuestos a confesar su pecado, rendir su vida, en ese mismo instante comienzas a darles guía para su vida. Señor, te pido por esa persona que hoy piensa, bueno, un día de estos. Recuérdale, Señor, que no hay seguridad de otro día, sino que hoy mismo y cada día nos darás dirección porque nos amas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Hay una receta para criar hijos piadosos: oración, bondad, apoyo y tiempo. Dr. Charles Stanley comparte instrucciones para las madres, 4 mensajes que preparan a las madres para este gran reto. Usted como madre o abuela tiene un gran ayudador, que es el Espíritu Santo. Deje un legado para sus hijos con Instrucciones para las Madres. Disponible en encontacto.org. Mi vida, si te pudiera mostrar todos los momentos vividos, tantos momentos que me hacen ser quien soy. Pero lo que ha hecho mi vida completa es Cristo. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá. Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Dios solo quiere lo mejor para ti. Quiere que pases tiempo con Él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.